Amados y queridos hermanos, voy a compartirles la palabra del Señor. Y estamos viendo, ¿cierto?, aquella multitud, aquella muchedumbre de gente que estuvieron alrededor de la cruz, cómo ellos reaccionaron frente a la crucifixión de Jesús, lo que dijeron, lo que manifestaron y lo que cada uno representa. Hemos hablado de los sumos sacerdotes, hemos hablado de los tal vez saduceos, escribas que estaban alrededor de la cruz, de la gente, aquella gente anónima, tal vez empresarios, negociantes, gente común que estaba alrededor de la cruz y lo que le dijeron cuando Cristo estaba crucificado. Hoy día, amados hermanos, voy a continuar la segunda parte y voy a hablar de aquellos que estaban alrededor de la cruz, pero que estaban al lado de la cruz de Jesús. Es decir, aquellos que eran malhechores. Y se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Otros que estaban alrededor de la cruz, como estoy diciendo, en este caso los malhechores, quienes tuvieron palabras, y se dio una breve conversación entre los dos malhechores que fueron crucificados a los dos lados de la cruz de Jesús. San Lucas nos relata, como acabamos de verlo, que uno de los ladrones se comportaba como lo hacía la gente que pasaba y como los líderes religiosos, hablando negativamente en contra de Jesús. Entonces, uno de ellos representa a aquellos que reprendieron a Jesús o que reprenden a Jesús. El otro malhechor, conocido más como el ladrón arrepentido, interviene para intentar apaciguar las reacciones imprudentes e innecesarias de su compañero, a quien nos dice San Lucas o el Evangelio de Lucas que le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Lucas 23:40. Si anteriormente desperdiciaron el tiempo de su vida sin temer a Dios, por lo menos ahora que estaban condenados a muerte, deberían por lo menos tener temor a Dios. Sin embargo, el ladrón no arrepentido tuvo que ser reprendido para ver si reaccionaba, pero todo indica que ni en el momento de la muerte le interesó temerle a Dios. En ocasiones es necesario, hermanos, que seamos reprendidos por otra persona, que cuente con la autoridad, por supuesto. Debe esta persona contar con la autoridad moral para hacerlo. Debe ser consecuente para poder aceptar esa reprensión. O a veces tenemos que asumir la responsabilidad de reprender a otra persona, teniendo nosotros también, hermanos, la autoridad moral para hacerlo. Pero para reprender a alguien es necesario, como decimos coloquialmente, no tener cola para que nos pisen. O sencillamente lo que Jesucristo decía, ¿verdad? Primeramente mira la viga que tú puedes tener en tu ojo antes de limpiar la paja en el ojo ajeno. Pero, estimados hermanos, no debemos esperar que alguien nos reprenda, porque no suele ser agradable. Sin embargo, hay quienes al ser reprendidos
responden favorablemente a las reprensiones y cambian para bien sus actitudes. Pero en segundo lugar, estos ladrones, hermanos, representan a los que temen a Jesús. Ya en el sentido positivo, dentro de esta reprensión que el arrepentido hace a su compañero, sus palabras también indican que el arrepentido estaba temiendo a Dios. Cuando dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Toda su vida había sido desperdiciada por vivir conforme a sus reacciones insensatas, ocupado solamente en hacer mal a sus semejantes. Sin embargo, a pesar de que estaba condenado a la muerte que le sería inevitable, no le sería un desperdicio comenzar a temerle a Dios, sino al contrario, le sería una ganancia, porque hay bendición por temerle a Dios. El temer a Dios, según las Sagradas Escrituras, es la mejor decisión que se pueda tomar en la vida, pues un antiguo proverbio escritural conocido entre los israelitas y conocido por nosotros, los cristianos hermanos, reza de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7a. A este hombre que se arrepintió en los últimos momentos de su vida, hermano, y que nos muestra que no es por obra, que no es por mérito la salvación, que aún en el momento final de nuestra vida la persona puede llegar a arrepentirse y puede reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, como ha ocurrido, como ocurrió, por ejemplo, hermanos, en nuestra iglesia local con el hijo de nuestra hermana Flor, ¿verdad? Con Pedro que fallece, y en último momento, cuando hermanos de nuestra iglesia, de nuestra congregación van a visitarlo y él reconoce a Cristo como Señor y Salvador. A este hombre entonces que se arrepintió en los últimos momentos de su vida, su temor a Dios le sirvió por lo menos para recibir este beneficio maravilloso y eterno que su compañero no pudo recibir. De hecho, fue él a quien Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, él le habló a su compañero indicando lo que debía temer a aquel en cuya augusta presencia se hallaban y se iban a hallar, y se iban a hallar en el futuro, en la eternidad. La esencia misma del arrepentimiento está en considerar el pecado, amados hermanos, no como un error o debilidad, no como una enfermedad, como se le llama hoy día, o no como una orientación, porque al pecado también se le está llamando orientación. En el caso, hermanos amados, de los pecados sexuales, ¿cierto? Hoy día la pedofilia, algunos la quieren defender indicando que es una orientación sexual. No, hermanos, no es ni error, ni debilidad, ni es tampoco enfermedad, ni es orientación, que más bien es desorientación y caos en la vida de la persona. No como una ofensa, bueno, cuando ofendemos a los hombres, en última instancia, hermanos, estamos cometiendo un agravio, una rebelión en contra de Dios. También demostró arrepentimiento al reconocer que el castigo que él sufría era justo, y en la confesión de los sufrimientos inocentes de Cristo. Pero también, hermanos, estos ladrones representan a aquellos que ruegan a Jesús. Este ladrón arrepentido representa, ¿cierto?, aquellos no que lo injurian, no que se burlan, no que le ponen condiciones, como también el ladrón que no se arrepintió, sino como aquel que ora y que pide al Señor.
pocos instantes de escuchar la conversación reprensiva entre el ladrón arrepentido y otro que no manifestó ni arrepentimiento ni remordimiento por sus fechorías, por sus pecados, se escucha otra palabra del mismo ladrón arrepentido, pero ahora dirigido a Jesús, quien le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 42. ¿Quién sabe si este hombre alguna vez escuchó de Jesús? ¿Quién sabe si estaba entendiendo de que se trataba de qué se trataba el reino de Jesús? Es probable también, hermanos, que su confianza en Jesús fue real y profunda, llegando a pensar que si Jesús volvería a su reino, él también volvería, ¿cierto? Él también, hermanos, volvería a ser resucitado para que esté en el reino de Jesús. Pues le dice que Jesús le tome en cuenta cuando vengas. Quizá en su pensamiento estaba la idea de que esto sucedería algún día, quizá ni siquiera muy cercano, pero manifiesta que estaba dispuesto a esperar ese tiempo y a creer que es cierto todo lo que Jesús estaba enseñando. Por supuesto, hermanos, el reino que Jesús va a establecer en la tierra no será un reino terrenal propiamente tal, porque Jesús vendrá a una nueva tierra, ¿cierto? Este mundo será transformado, será cambiado, hermanos. Porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, este Rey de Reyes, cuando venga, vendrá a inaugurar un reino, hermanos, espiritual, 100% espiritual. Debió, hermanos amados, ser enorme y sublime su sorpresa, que si bien no había muerto por la crucifixión, debió haberle dado tal vez un paro cardíaco al escuchar la sorpresiva respuesta de Jesús, que fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente este ladrón había escuchado solamente palabras de degradación, palabras de juicio, palabras, hermanos, de insulto. Pero él se enfrenta a alguien que le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En realidad, cuando se trata de beneficios eternos, Dios no es lento para asegurar a quien lo acepta que inmediatamente se cuenta con la gracia de tener el privilegio de disfrutar lo más hermoso de sus bendiciones. Al mismo reino, al mismo cielo, al mismo lugar, a la misma tierra nueva, Jesús le llama paraíso. Para describir en términos terrenales lo hermosísimo, hermanos, que es estar en la eternidad. Paraíso, les voy a decir esto, hermanos, paraíso es una palabra persa que quiere decir jardín amurallado. Era en la cultura del Oriente el jardín pequeño, íntimo, sereno, tranquilo, con música de fuentes y con invasión policromática de flores y fragancia, el cual los gobernantes y mandatarios persas llevaban a sus amigos a pasear y a caminar plácidamente antes de ir a cenar o después de haber cenado. El ladrón le pide a Cristo un reino y Cristo le ofrece un paraíso. El reino habla de corte. El reino, hermanos, habla de un poder temporal. El reino habla de categorías transitorias. Habla de un rey majestuoso sentado a millas de distancia del pueblo que mira desde abajo y sufre. El jardín, el paraíso,
habla de intimidad, habla de un jardín íntimo, habla de una amistad que no terminaría, o de una amistad eterna, de fragancia de flores, de belleza que penetra el espíritu, habla de eternidad. ¿Qué pensamiento, hermano, nos sugiere la respuesta a la petición de este ladrón arrepentido? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Cristo en su amor, hermano, nos da mucho más de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Pablo decía que hemos de orar como conviene, no lo sabemos. Y entonces viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, como no sabemos pedir o no sabemos completamente orar, el Señor en su gracia providente, hermanos, nos da, como dice Pablo también en Efesios, en el capítulo 3, dice, nos da mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, hermanos. ¿Qué méritos tenía este ladrón? ¿Tenía algún mérito? Una vida de vicios, una vida de crímenes, una vida, como se habla mucho hoy día, de violación a los derechos del prójimo, de violación a los derechos humanos. Y a pesar de eso, el Señor, movido por aquel arrepentimiento auténtico, ofrece no un rincón en su corte, hermanos, sino en su corte de rey, sino un paseo maravilloso en su jardín amurallado, en su paraíso de amigo. Le ofrece a este ladrón como nos ofrece a nosotros intimidad, diálogo, comunión, conversación y una dicha y una felicidad que no tendrá fin, eterna. Pero también, hermanos, estos ladrones, y voy a agregar a otro personaje que va a aparecer, hermanos, representan palabras de reconocimiento. En esas palabras de este hombre que estaba al lado de la cruz de Jesús, que estaba alrededor de la cruz de Jesús, en las palabras del ladrón arrepentido, no solamente hubo reprensión y expresión de temor a Dios, ni solamente hubo un ruego, como parte de su intento de hacer recapacitar a su compañero, a quien estaba reprendiendo, para que aquel dejara de injuriar a Jesús. Le tuvo que explicar, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. En Lucas capítulo 23, versículos 41a. Sino que le tuvo que explicar también acerca de Jesús. Mas este hombre, le dice, mas este que está crucificado al lado de nosotros o en medio de nosotros, ningún mal hizo. Lucas 23, 41b. Esto indica, hermanos, que aún en la agonía de muerte, este hombre en arrepentimiento tuvo la gracia de poder reconocer la santidad, la justicia y la inocencia de Jesús. En otras palabras, este hombre reconocía la impecabilidad de Jesús, reconocía que Jesús era sin pecado. La conversación entre el ladrón arrepentido y su compañero de malicias con Jesús se dio poco después de la crucifixión. Quizá durante la primera de las 3 horas que duró el suplicio de la crucifixión hasta la muerte. Pero el tiempo había transcurrido
quizá poco más de 2 horas después de la conversación con el ladrón arrepentido. Ya habían transcurrido 3 horas de la crucifixión. Ya era la hora novena, es decir, las 15 horas de la tarde, las 3 de la tarde. Incluso Jesús ya había dicho su séptima palabra y ya había muerto. Cuando muy cercano a la cruz, hermanos amados, se escucha la voz no de la gente de paso, ni de los líderes religiosos, sino de un oficial romano que comandó el acto de crucifixión, pero también estaba en el reconocimiento de otro que estaba a los pies de Cristo Jesús. Si ya Jesús no estaba vivo para escuchar las palabras del centurión, lo que es seguro es que el Padre sí escuchó las palabras de este hombre, que libre de prejuicios y con una mente analítica, se vio en la responsabilidad de reconocer, de también tener que decir a viva voz verdaderamente, en el versículo 47 del Evangelio de Lucas 23:47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente, este es hijo de Dios. Verdaderamente, este hombre era justo, dice Lucas. Ni la palabra de los burladores, de gente, de líderes religiosos, de la turba, de los que desafiaron a Jesús diciéndole que se bajara de la cruz, ni de los que pusieron condiciones, baja de la cruz y entonces vamos a creer en ti, ni de los que ignoraban o se hacían los que ignoraban quién era verdaderamente Jesús. Que salió, ¿no es cierto?, de esas voces que salieron de esa turba anónima, de hombres y mujeres sin rostro, fueron capaces de borrar, hermanos amados, a Cristo, su imagen de Hijo de Dios. Y el soldado, tal como lo hacía aquel ladrón, reconoce que verdaderamente este hombre que muere en la cruz, lo dice el Evangelio, era hombre justo, pero también, dice Mateo, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? El soldado representa a Roma y Roma e Israel se confabularon para destruir a Jesús. No solamente en la cruz, los líderes religiosos trataron de desacreditar por todos lados a Jesús, incluso después de su muerte, incluso después de su resurrección. Trataron de decir que todo era mentira. Buscaron testigos falsos para acusarle. Si a esa turba, a esos que estaban alrededor de la cruz, vino Cristo y les habló también diciendo, a esa turba que representa, hermanos amados, la gente de hoy también. Ustedes, hermanos, vamos a suponer que Cristo está hablando. Voy a parafrasear, ustedes que viven ansiosos, ustedes que viven odiándose, como está ocurriendo hoy día, mucho odio, mucha violencia, hermanos, oigan esto. Padre, perdónalos. En la cruz del Calvario, Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes que viven ansiosos, buscando poder reinar, Jesús les invita, tal como lo hizo con el ladrón, hoy estarás
hoy día tú puedes estar conmigo en el paraíso. Ustedes que buscan un reino personal, escuchen lo que Jesús le dice a su madre en la cruz, cuando está con Juan y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y le dice a María, María, he ahí tu hijo. Ustedes que en el momento de la desesperación piensan en el suicidio, en la droga como escape, en una botella de licor, en la vida bohemia, frívola, oigan lo que dice, lo que yo hice en la angustia. Dios mío, clamó a su padre, ¿por qué me has desamparado? Ustedes que en el momento de la necesidad física recurren a la violencia, al robo, al asalto a mano armada, les dice, no tengan miedo de comunicar su necesidad física, tal como yo lo hice en la cruz del Calvario. Tengo sed. Ustedes que viven vidas de prólogo, que se quedan siempre en el vestíbulo de los sueños, que nunca realizan nada a plenitud, oigan y sigan mi ejemplo. Cuando yo dije, consumado es. Y ustedes que no saben cómo morir, aprendan a morir como yo. Y en el momento de la muerte digan, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, la cruz del Calvario no es meramente un regalo de Dios al hombre. Ese sacrificio no es solamente un regalo de Dios para nosotros. La cruz no es meramente un don, una dádiva de Dios al hombre. La cruz es un desafío de Dios a nosotros, es un desafío de Dios al hombre. La cruz es una invitación de Dios al hombre para que decida qué va a hacer con su vida. Sin decisión no hay cruz. La cruz se hace cruz, revelación y redención. Cuando yo que estoy a los pies de ella, cuando usted, hermano, que está a los pies de la cruz, contestamos con nuestra palabra de aceptación, me apropio en mi entraña vital, íntima, del significado de la crucifixión. ¿Cuál va a ser, hermanos, la decisión nuestra frente a la cruz? Pienso, hermanos, en la decisión de Judas, que avergonzado por lo que hizo, después que vio al Cristo crucificado, fue y se ahorcó, y quedó ante la historia como un columpio macabro, balanceándose por toda la eternidad, símbolo de la traición más baja. Pienso en la decisión fatal que decidió Pilato, que decidió no decidiéndose, que fue indeciso continuo, el hombre que hizo equilibrio en la cuerda floja y que no se decidió, no se dejó impresionar por el señorío de Cristo y jugó en el vaivén entre declarar a Cristo inocente y lo que la voz de esa turba que estaba alrededor de la cruz decía. Y cuando se lavó las manos, selló su condenación eterna. La historia lo sitúa en la eternidad, lavándose las manos de siglo en siglo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Él no fue inocente, porque no aceptó lo que Cristo era. Y finalmente se dejó llevar por la turba para crucificarle. Pienso en la decisión de Pedro, que también decidió irresponsablemente y reflexivamente, pero que después, mirado por Cristo, lloró amargamente y sus lágrimas se mezclan con la sangre del crucificado y el Señor lo perdona. Ahí en Juan capítulo 21, cuando le pregunta, Pedro, ¿me amas más que esto 3 veces? Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y lo restaura y lo hace un apóstol y llega a ser mártir de la fe. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos, en este día?
Observemos, hermanos, que los que mataron a Cristo no fueron familias de la mafia de la época, no eran miembros de alguna subcultura del crimen, eran los hombres respetados de la época, educadores, teólogos, dirigentes de la comunidad, dirigentes políticos. Eran hombres y mujeres como nosotros, que no somos criminales, que representamos lo respetable, lo digno de nuestras comunidades. Es para pensarlo, ¿verdad, hermanos amados? Aquellos que estaban alrededor de la cruz y que le gritaron palabras de burla, de desafío, que se bajara de la cruz, palabras de condición para creer, que dijeron también palabras de temor, de reconocimiento, como lo oímos hoy día. De alguna o de otra forma, estuvieron vinculados con la muerte de Cristo. De este Cristo que no pudo ser borrado, hermanos, porque aún en la cruz, Isaías 52 dice que Él fue desfigurado para no reconocerlo o para verlo no hermoso, como dice más adelante, ni atractivo para que le deseemos, desfigurado, molido por nosotros, ensangrentado, no dejó, hermanos, de ser hijo de Dios y no dejó de ser reconocido tanto por el ladrón como por aquel centurión que estaba a los pies de Jesús. No dejó de ser hijo de Dios, Él no dejó de ser Dios, hermanos. Por eso, mis hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo, no hay más que un camino, no hay más que una alternativa, y es la de imitar el ejemplo de aquel que le negó 3 veces. Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? Pedro. Él llegó ante el Señor con lágrimas, con contrición de espíritu, con el alma desgarrada por la contemplación de aquel formidable espectáculo de amor. Sí, porque Pedro y todos nosotros, hermanos, ese centurión y todos aquellos como Nicodemo, como José de Arimatea, que vieron a Cristo permanecer en la cruz, lo hizo por amor a usted y a mí, para darnos eterna redención, eterna salvación y vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga.